Hoy les voy a enseñar cómo realizar la proyección de columna torácica de forma lateral. Vamos a proceder con la preparación del paciente. Esta dice que el paciente va a estar en bipedestación de preferencia o en decúbito supino, dependiendo de las condiciones generales en las cuales se encuentra el paciente. Vamos a pedirle que se retire todo objeto radiopaco que vaya del cuello al torso, y si es paciente femenino pedirle que se retire el brasier. Esta proyección se va a hacer en una máxima expiración. Vamos a proceder con el posicionamiento del paciente. Vamos a, como habíamos dicho, en bipedestación, y vamos a utilizarlo en un buki de pared. Vamos a alinear la línea media coronal en relación al eje longitudinal del plano del buki, y le vamos a pedir a la paciente que apoye el hombro pegado aquí igual al plano del buki. Y vamos, como obviamente los brazos van a interferir, le vamos a pedir que eleve los brazos y que los ponga las palmas en la nuca. El haz de radiación va a incidir perpendicularmente a lo que va a ser el centro del chasis. Nos dice que el eje longitudinal del colimador va a estar sobre la línea media axilar, y el eje transversal del colimador va a estar por 4 dedos por debajo de la escotadura externa, más o menos quedaría en esta altura. La distancia foco-película va a ser de 1,50 m a 1,80 m para disminuir lo que va a ser la magnificación. Y las estructuras que se van a visualizar va a ser una vista lateral de los cuerpos vertebrales, del que va a ir de la T4 a la T12. Y dice que también se van a ver sus interespacios y los agujeros de conjunción y las apófisis espinosas inferiores. Los criterios de evaluación dice que se debe de ver obviamente claramente visibles la T4 a la T12, y debido a la superposición que obviamente van a tener los hombros, pues obviamente no se va a ver de la T1 a la T3. Y la máxima exposición, la máxima inspiración que se le va a pedir al paciente que haga, esto va a ser para que ayude a deprimir los diafragmas y se logre mejor una contracción en las últimas vértebras torácicas. Es decir, se le va a decir: respire profundo, sáquelo y ya no respire. Esa sería la máxima inspiración. Y los casos en los cuales se va a realizar esta proyección va a ser para traumatismos, alguna localización de cuerpo extraño, enfermedades degenerativas y búsqueda de METs. Gracias. Hoy les voy a enseñar cómo realizar la proyección de columna torácica de forma lateral. Y vamos a proceder con la preparación del paciente. Aquí nos dice que esta se va a realizar de preferencia en bipedestación o bien en decúbito supino, dependiendo de las condiciones generales en las cuales va a llegar el paciente. También se le va a pedir que se quite todo objeto radiopaco que pueda ir del cuello hacia el torso. Todo objeto de metal se lo va a retirar, o de plástico. Y si es paciente femenino, se le va a indicar que se retire el brasier, y esta exposición se va a hacer en una máxima inspiración. Vamos a proceder con el posicionamiento del paciente. Nos dice que el paciente se va obviamente a colocar en bipedestación, y vamos a utilizar aquí en un buki de pared. Vamos a alinear la línea media coronal del paciente con el eje longitudinal del plano del buki. Vamos a pedirle a la paciente que va a recargar su hombro pegado también al plano del buki, y para que no se nos interpongan los brazos le vamos a pedir que los eleve y sus palmas las mande hacia la nuca. El rayo central nos dice que en esta va a incidir perpendicular a lo que va a ser el centro del chasis, y el eje longitudinal del colimador va a estar sobre la línea media axilar, y el eje transversal va a estar por debajo de la escotadura externa, o sea 4 dedos, que está más o menos en este
estaría a este punto. Y la distancia foco película va a ser de 1,50 m a 1,80 m, esto con la finalidad de disminuir la magnificación, vaya, por el espacio que hay entre la persona y el buque. Las estructuras que se van a visualizar va a ser una vista lateral de lo que van a ser las vértebras torácicas, que va a ir de la T4 a la T12 y sus interespacios, y los agujeros de conjunción obviamente, y las apófisis espinosas, que obviamente van a ser las inferiores. Los criterios de evaluación se debe de ver claramente de la T4 a la T12, como habíamos dicho, y esto debido a la superposición obviamente de los hombros. En esta parte pues no se van a alcanzar a visualizar lo que va a ser la T1 y la T2, y la exposición obviamente se hará en una mano. Hoy les voy a enseñar cómo realizar la proyección de columna cervical lateral, que va a ir de C7 a T1, o bien conocida como posición de nadador. Vamos a proceder con la preparación del paciente. Esta se va a realizar en bipedestación, en sedestación, en posición lateral, y vamos a pedirle al paciente que se retire todo objeto radiopaco que vaya del cuello a la cabeza. Vamos a proceder con el posicionamiento del paciente. Como bien decíamos, esta pues lo vamos a realizar en bipedestación. Vamos a alinear la línea media coronal en relación al eje longitudinal y plano del buki. Vamos a pedirle a la paciente que el brazo adyacente lo eleve de forma vertical y que la palma la ponga aquí atrás de su nuca, y obviamente le vamos a decir que va a elevar ligeramente este hombro hacia arriba, y el hombro contrario lo va a inclinar ligeramente hacia la parte de atrás. Dice que esto se hace con la finalidad de que las cabezas humerales no se interpongan. El rayo central, el haz de radiación incidirá perpendicular obviamente a lo que va a ser el centro del chasis. Aquí obviamente va a tener el tubo va a tener una angulación caudal de 5 grados. Si no se ha podido deprimir el hombro, el eje longitudinal del colimador sobre la línea media coronal del paciente, y a la altura obviamente que lo que va a ser línea media coronal a la altura del tragus de la oreja, y el eje transversal por debajo del punto prominente del cartílago cricoides, que en este caso pues obviamente sería aquí. Línea media coronal y eje transverso por debajo del punto prominente del cartílago. La distancia foco película dice que el tubo se encontrará a una distancia de 1,50 a 1,80 del chasis, y obviamente esto va a ser para compensar lo que va a ser la magnificación, pues obviamente como hemos dicho, por la separación que existe. Las estructuras que se van a visualizar va a ser una vista lateral obviamente de la columna cervical, y de la C6 a la C7, y de todas las vértebras torácicas altas, que va a ser la T1 y la T2, proyectadas entre los dos hombros. Y los criterios de evaluación se deben ver claramente visible las 7 vértebras, obviamente las 7 vértebras cervicales, y las primeras torácicas sin rotaciones, que es la 1 y la 2, y los hombros separados entre sí, para que haya una suficiente penetración de la región del hombro. Y los casos en los cuales se va a realizar este tipo de proyecciones va a ser para cuando haya traumatismos, o cuando se dificulta la observación de las vértebras cervicales, que son las bajas, la C6 y la C7. Gracias.